Buenas noches, amigos. Bienvenidos a nuestro espacio informativo. El exsecretario de Comunicación, Fernando Alvarado, llegó a la Fiscalía en Quito, escoltado por la Fuerza Pública, para rendir una versión en torno a un proceso de investigación por presunto peculado. Vamos hasta la Fiscalía General, donde se encuentra nuestro compañero Fausto Yepes. Fausto, muy buenas noches. ¿Por qué Alvarado llegó escoltado por la policía? Cuéntanos. Gracias, ¿qué tal, Diana? Amigos, buenas noches. Bueno, llegó a propósito de una disposición de la Fiscalía General del Estado que se lo ubique y se lo traiga escoltado por la Fuerza Pública a rendir una versión, toda vez que había sido ya previamente convocado por 3 ocasiones anteriores en intentos fallidos de lograr con esta diligencia para que rinda su versión dentro de un proceso de investigación por un presunto delito de peculado a propósito de su gestión al frente de la Secretaría de Comunicación en el gobierno anterior. Tenemos ahí las imágenes del momento en el que llegó, como vemos, escoltado por la policía hasta la Fiscalía General. Esto fue cerca de las 5 de la tarde para rendir su versión en este proceso de investigación. A esta hora continúa Fernando Alvarado al interior de la Fiscalía General del Estado. Tenemos entendido que después de rendir la versión hay algunos detalles que se ajustan respecto de este caso. La Fiscalía todavía continúa en esta diligencia en la parte interior de la Fiscalía General. Sin embargo, respecto de lo que ocurre alrededor de este proceso de investigación por el presunto delito de peculado, vamos a revisar el siguiente video preparado por nuestro compañero Carlos Zacoto. La primera notificación la recibió en Guayaquil, el mismo día que él y su hermano Vinicio declaraban dentro de otra investigación por supuesto lavado de activos, luego de que la UAFE detectara movimientos inusuales e injustificados en sus cuentas, en la de sus familiares y en la de empresas vinculadas. Fue el 26 de febrero pasado cuando el exsecretario de Comunicación, Fernando Alvarado, recibió el llamado a rendir su versión libre y voluntaria en el caso de supuesto peculado que investiga la Fiscalía. Investigación cuyo punto de partida es un informe de Contraloría donde se detectaron indicios de responsabilidad penal en el manejo de fondos por parte de la Secretaría de Comunicación. Aunque la información se mantiene en reserva, se conoce que el informe corresponde a 2 contratos efectuados por la entidad sin justificaciones. Uno de $13.000 para monitorear medios de comunicación lojanos considerados de oposición y otro de $52.000 por una consultoría para el mejoramiento de las cadenas sabatinas, servicio por el que según la Contraloría no hay evidencia de que se haya dado. Adicional, la entidad examinó 200 sabatinas realizadas entre junio de 2013 y mayo de 2017, por las que se desembolsaron $6,7 millones. Tras ellas, decenas de contratos realizados sin justificar costos y otros sin la utilización del sistema de contratación pública. Se investiga a Fernando Alvarado y a otras 10 personas. Durante 5 meses, la Fiscalía ha llamado al exsecretario de Comunicación para que rinda su versión libre y voluntaria dentro de este caso, sin éxito alguno, pues el exfuncionario no ha asistido a ninguno de los llamados. Razón por la que este lunes la fiscal del caso, Jessica Córdoba, envió un oficio a la Dirección Nacional de la Policía Judicial e Investigaciones para que con uso de la fuerza pública se lleve hoy a declarar a Fernando Alvarado. Vía telefónica, el exfuncionario aseguró que la Fiscalía se ha negado a tomar su versión mediante videoconferencia, como lo ha hecho, por ejemplo, en el caso Balda, y que ante esta negativa se ha visto obligado a regresar al país, como muestra en este escrito, pues actualmente reside en Ghana, donde afirma trabajar para una empresa que le ofrece estabilidad laboral hasta fines de año. En el mismo documento, la defensa de Alvarado sostiene que el exfuncionario permanecerá en el país hasta este viernes 10 de agosto. Carlos Zacoto, 24 horas. Bien, les comentamos que a esta hora continúa Fernando Alvarado al interior de la Fiscalía General del Estado. Tenemos entendido que la fiscal Jessica Córdoba tiene la potestad de mantener o impedir la salida de este exfuncionario, a propósito de esta diligencia. Hasta por el lapso de 8 horas podría impedir la salida de Fernando Alvarado. No sabemos qué es lo que ocurra ya en las próximas horas, si es que habrá algún otro tipo de diligencia dentro de este proceso de investigación. Estamos aquí pendientes los medios de comunicación para también nosotros informarles en las siguientes emisiones de lo que ocurra luego de esta diligencia en la que está ya Fernando Alvarado Espinel, exsecretario de Comunicación, en un proceso de investigación por el presunto delito de peculado. Estaremos informándoles en las siguientes emisiones, en todo caso, sobre este caso. Seguimos con ustedes y más información en los estudios, amigos. Una buena noche para todos.
Fausto, gracias. Estaremos pendientes. Y asambleístas previenen sobre las declaraciones patrimoniales de funcionarios públicos que no han sido investigadas pese a mostrar un importante incremento entre el inicio de su gestión y su salida de funciones. No descartan proponer reformas a la ley. Es mandato legal. Los funcionarios que ingresen al sector público deberán declarar su patrimonio y de la misma forma al salir de funciones. No obstante, no se trata de una garantía de transparencia, pues hay casos reportados de funcionarios que evidencian un notable incremento patrimonial, sin que en un primer momento las autoridades hayan reparado sobre los motivos. Uno de los casos que nos recuerda es el caso del exfuncionario Iván Espinel, que no pudo justificar su incremento patrimonial. Por ejemplo, la información de 2 exfuncionarios de Fiscalía ha sido motivo de cuestionamientos. Vanessa Roballo, antes funcionaria de varios ministerios, llegó a la Fiscalía en mayo del 2017 como coordinadora de recursos de la Fiscalía, con un patrimonio declarado de $17,482. Al fin de su gestión, 11 meses después, la Contraloría recibe una declaración patrimonial de Roballo superior a los $489,000, cerca de 28 veces más que al inicio. Un funcionario público que al término de sus funciones tiene un incremento patrimonial irracional debe ser objeto de investigación. Otro personaje cercano a Carlos Vaca Mancheno en la Fiscalía fue el coordinador misional de la institución. Giovanni Bravo, exfuncionario del Consejo de Participación Ciudadana, ingresa a la Fiscalía con Carlos Vaca en mayo del 2017. Declarando un patrimonio apenas superior a los $49,000. Sale en abril del 2018 con un patrimonio declarado a Contraloría de $146,000, 3 veces más en 11 meses de gestión. La Contraloría audita ese tipo de declaraciones patrimoniales, las compara y si encuentra que el incremento es excesivo, puede enviar el informe a la Fiscalía con indicios de responsabilidad penal. De allí se plantea que más allá de la sola declaración patrimonial, las autoridades intervengan en la investigación sobre este crecimiento. Tener un articulado que pueda dar la posibilidad para que el funcionario sea auditado y pueda explicar de qué manera tiene ese enriquecimiento. El caso apunta a decenas, quizás cientos, de funcionarios públicos que estarían en situaciones similares. Fausto Yepes, 24 horas. El expresidente Rafael Correa no acudió a la audiencia convocada para hoy en Bélgica sobre el confuso enfrentamiento que protagonizó con el periodista Ramiro Cueva. La información la proporcionó Cueva, quien además adelantó que contrademandó al ex primer mandatario. La audiencia en un juzgado belga en el que iba a tratarse este suceso no se dio. Este miércoles a las 8:45 hora de Bruselas, Bélgica, el expresidente Rafael Correa debía acudir a la audiencia por la denuncia que él mismo presentó en contra del periodista Ramiro Cueva por este confuso incidente. Según Cueva, el expresidente no acudió al llamado judicial. El expresidente Correa volvió a evadir a la justicia, en este caso a las Cortes belgas. Nunca se presentó el día de hoy a la audiencia que previamente había sido convocada. Niega que la suspensión responda a que él haya solicitado el diferimiento de la diligencia, que ya tiene nueva fecha, 7 de septiembre. El periodista aseguró que contrademandó al ex primer mandatario y a 2 ciudadanos españoles a quienes identifica como guardaespaldas de Correa. A diferencia de lo que consta en la denuncia del expresidente, en esta se detalla la versión de Ramiro Cueva. Aprovechamos para presentar la acusación penal particular por 4 delitos: ataque en banda organizada, asociación ilícita por tener a 4 guardaespaldas ilegalmente ingresados al país por difamación, y también presentamos acusación por robo agravado. Correa, en cambio, denunció que el periodista lo amenazó con un arma y que él y uno de los ciudadanos españoles recibieron golpes que ocasionaron lesiones. En una de las grabaciones de este video captado el 8 de julio pasado, puede verse una discusión en momentos que el exmandatario camina junto a su hija, quien lleva muletas, por las calles de Lovaina, Bélgica, ciudad donde reside desde mayo de 2017. Dayana Monroy, 24 horas. La Comisión Legislativa que investiga el caso Gabela recibió el testimonio de la ex ministra de Justicia, Derechos Humanos y Asuntos Religiosos, Johanna Pesantes, quien aseguró que el tercer informe fue entregado cuando no era secretaria de Estado.
La sesión terminó con el descontento de los asambleístas de oposición que demandan del Ministerio de Justicia la entrega de todas las actas y grabaciones que existan sobre el caso. Haber dejado claro primero cuál fue mi periodo dentro del cual yo estuve como ministra de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, y que justamente fue previo a que se reciba el tercer informe, que es aquel informe que al parecer no existe. Dentro de lo que se ha dicho y con toda claridad, la información debe constar dentro del Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, y quien era responsable de toda esta documentación es la Secretaría General del Ministerio. El Consejo de Participación Ciudadana Transitorio decidió solicitar otra terna para superintendente de mercado. Además, el organismo aprobó el informe de evaluación al Tribunal Contencioso Electoral. Paul Cuello informa. En una brevísima sesión, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio solicitó al presidente de la República, Lenín Moreno, enviar una nueva terna para el cargo de superintendente de control de mercado, desechando a los otros postulantes. Además, aprobó el informe de evaluación al Tribunal Contencioso Electoral. Se requiere al licenciado Lenín Moreno Garcés, presidente constitucional de la República, remita una nueva terna para la selección y designación de la primera autoridad de la Superintendencia de Control del Poder de Mercado. Además, el transitorio reveló cómo se va a llamar a concurso para los nuevos vocales electorales. La próxima semana será ya la cadena nacional convocando a los partidos y movimientos sociales que presenten candidatos para el Consejo Nacional Electoral. El presidente de la República, Lenín Moreno, no tendrá un plazo para enviar las ternas al transitorio. 2 días les quedan a los jueces de la Corte Constitucional para que presenten por escrito sus pruebas de descargo frente a la evaluación del Consejo de Participación. Mientras tanto, siguen los cuestionamientos en torno a la credibilidad y ética de sus miembros. Se trata del máximo organismo de interpretación y control de nuestra Constitución, aquel que incluso puede revisar sentencias ejecutoriadas y modificarlas. Blindado jurídicamente, pues no pueden ser sometidos a juicio político ni destituidos por quien los designó. Todo esto para garantizar independencia. Es por lo que para juristas la sola sospecha de falta de ética en la Corte Constitucional, hoy sometida a una evaluación, pone en riesgo la seguridad jurídica del país. La aspiración de los ecuatorianos debe ser la de tener una administración de justicia en la que creamos a pie juntilla, una Corte Constitucional en la que confiamos a pie juntilla, un país en que todas las instituciones constantes de la Constitución sean creíbles. Y más tomando en cuenta que 3 de los jueces de la Corte están siendo investigados por la Fiscalía, luego de que la UAF reportara movimientos financieros inusuales e injustificados. Manuel Viteri, quien lleva 10 años en el cargo con un patrimonio de $459.000. Consta también Tatiana Ordeñana, quien en la Corte lleva desde el 2012 y tiene un patrimonio de $471.000 según lo declarado ante Contraloría. Y aparece también Roxana Silva, jueza constitucional desde el 2015, con un patrimonio de $857.000. Los vínculos que mantenían con el gobierno anterior fue una de las causas que motivó el cese de funciones de algunos de los vocales del Consejo Nacional Electoral. A esta Corte Constitucional también se le cuestiona su cercanía con el gobierno de Rafael Correa. Al menos 7 de los 9 jueces hoy en funciones en la Corte han ocupado cargos en el gobierno anterior, pocos con experiencia en derecho constitucional. Que las nuevas personas, hombres o mujeres, deben ser personas primeramente probas, con experiencia en el campo al que van a desempeñar sus funciones, para no llevar a gente aventurera. 2 días les queda a los magistrados de la Corte Constitucional para que presenten por escrito sus sustentos frente al informe de evaluación del Consejo de Participación Ciudadana Transitorio. Dayana Monroy, 24 horas. La Plaza de la Independencia en el Centro Histórico de Quito fue el escenario del ensayo por la gesta libertaria de 1809, que conmemorará el primer grito de independencia. En el ensayo participaron los soldados del Grupo Granaderos de Tarqui y del Batallón Libertadores. Ante esta fecha se realizarán varios actos culturales en el Palacio de Carondelet, entre ellos la gimnasia con fusiles a cargo de representantes de las Fuerzas Armadas. Desde las 9 horas habrá representaciones del proceso histórico de la Revolución Quiteña con personajes históricos.
en los cuales utilizamos los fusiles Manglister y los fusiles Mauser, que fueron utilizados en las batallas de épocas antiguas, en la época colonial. La fanfarria militar es un grupo de soldados que participan tocando instrumentos de viento a caballo. Realizan un toque, marchas militares, a comunicar a los reyes, a los príncipes, que ya se acabó el combate y que han salido victoriosos, para que el personal, para que la gente se motive y recordemos este tipo de fechas. Con la presencia de miles de personas se dio inicio a la tercera edición de la Fiesta de la Luz. Para este año está previsto que 18 espacios del centro histórico se llenen de luz, color y música. A esta hora hacemos contacto con Daniela Valencia para que nos cuente sobre cómo se desarrolla esta fiesta. Daniela, buenas noches. Buenas noches, Diana, amigos televidentes. Así es, nosotros estamos contagiados del ánimo de los cientos de espectadores que vinieron aquí al centro histórico para presenciar el espectáculo de la Fiesta de la Luz. En este momento nosotros estamos en la Plaza Grande. Sin embargo, permítanme decirles que uno de los momentos más esperados fue la iluminación de la Plaza San Francisco, que por primera vez se unió a este show. Los muros centenarios de este convento, que datan de 1537, se plasman de una obra de arte que recoge los volcanes aledaños a la ciudad y también sus joyas arquitectónicas. Veamos las imágenes. Es la Plaza de Santo Domingo, que también se iluminó con majestuosidad esta noche. Aquí podemos presenciar 3 momentos históricos del territorio ecuatoriano, que han sido plasmados con 3 animales: el tigre, el cóndor y el mono. Veamos. Quito se iluminó para el mundo y continuará así hasta el próximo domingo, por lo que todos están invitados a presenciar este maravilloso espectáculo, que este año tiene 18 espacios patrimoniales decorados. Diana, por supuesto, tú también estás invitada para que durante este feriado vengas y observes toda esta magia y color que presenta Quito durante este año. Con ustedes regresamos a estudios. Una buena noche. Y ahí tenemos imágenes, amigos, en vivo de lo que ocurre en la avenida del Bombero, al norte de la ciudad de Guayaquil, donde muy temprano ocurrió un accidente. Un tráiler que transportaba una excavadora se chocó contra un paso peatonal muy cerca de un centro comercial que queda en ese sector. En este momento, bueno, hay mucho congestionamiento, como podemos ver. Hay algunas vías cerradas justamente porque ese paso peatonal podría caer, y obviamente las autoridades están tomando todas las precauciones del caso. Lo que ustedes tienen que saber es que si tienen que tomar esa vía, bueno, no la tome vías aledañas para descongestionar la zona. Y continuamos con más noticias. La ley de fomento productivo entrará en vigencia en septiembre, luego de que se publique en el registro oficial, cumpliendo los plazos legales. Una parte de dicha ley pasó por el Ministerio de la Ley al no recibir apoyo en la Asamblea Nacional. Sin total respaldo y por partes, así pasó el veto a la ley de fomento productivo en el Pleno de la Asamblea Nacional. Esto, según legisladores oficialistas y de oposición, responde a falta de consensos. El gobierno no tiene capacidad para articular los acuerdos necesarios para que se procesen las leyes que son importantes para el Ecuador. Por lo tanto, tienen una ley que no sé si es que les sirva al gobierno para superar el problema de liquidez que tiene. Porque cada bancada tiene sus intereses.
Es decir, la votación de las 66 objeciones del Ejecutivo se dio en 3 bloques. El primer grupo incluyó objeciones de forma y temas relacionados con incentivos para la inversión, arbitraje internacional y otros. Este pasó con 84 votos a favor y 39 abstenciones. El segundo bloque tuvo únicamente 56 votos favorables, 3 negativos y 63 abstenciones, por lo que no pasó. Este incluía las reglas macrofiscales para el equilibrio económico y la deuda. Y en el tercer bloque, los legisladores se ratificaron en su texto en varios artículos. ¿Cómo queda entonces la ley? Lo explica el legislador Luis Fernando Torres. El gran ganador es el presidente porque su veto se impone, sea que haya allanamiento expreso o sea que no haya votos para el allanamiento. La falta de apoyo en el legislativo para las objeciones de las reglas macrofiscales y el límite del endeudamiento se traduce en su paso por el Ministerio de la Ley. Según Torres, el texto queda con menos controles. En el veto hay más flexibilidad, mientras en el texto que aprobó la Asamblea había, digamos, más rigidez, de tal manera que era más difícil para el gobierno endeudarse y gastar. Mientras legisladores correístas mantienen cuestionamientos, desde el bloque oficialista hay apoyo a esta ley. Ojalá sirva para mejorar económicamente al país. Esta, la segunda ley económica del gobierno del presidente Moreno, será enviada al registro oficial cumpliendo fechas. Una vez que hayan transcurrido los 30 días desde que el presidente Lenín Moreno vetó la ley. Es decir, la totalidad del texto entrará en vigencia en septiembre. En Quito, María Gracia Costa, 24 horas. Conductores aseguran que si sube el precio de la gasolina súper, migrarán a Ecopaís. Expertos en mecánica automotriz recomiendan no bajar la calidad del combustible. De concretarse el análisis del gobierno, el galón de súper pasará a costar 75 centavos de dólar más. Es decir, usted pagaría $3 por galón. De ahí que hay quienes ya están pensando en alternativas. Uno de ellos es Carlos, es taxista y diariamente gasta con subsidio $20 en tanquear su carro. Tengo un Nissan, pero yo le pongo súper nomás, por conservar el motor, pero ahora tengo que utilizar nomás Eco. Walter utiliza Súper y Ecopaís dependiendo de su situación económica en ese momento. Confiesa que de eliminarse el subsidio se quedaría con la última. Yo creo que sería una alternativa más económica. En el país se despacha gasolina Súper con 90 octanos y Eco con 85 octanos. Quisimos conocer mecánicamente cuál es la diferencia si se decide cambiar de gasolina. En los vehículos de sistema de inyección electrónica no es recomendable mezclar el combustible, por lo que lleva componentes eléctricos que son muy costosos, que eso le acorta la vida útil. Al cambiar el combustible le acorta la vida útil, como el aceite, sensores de oxígeno, catalizador. Y para quienes piensan que con un aditivo extra mensualmente se compensa la baja de calidad, esto fue lo que nos dijeron. Recupera un poco del octanaje de la gasolina, pero debidamente debe ser un combustible bueno. Le va a pistonear el carro, le va a desarrollar menos. Son algunos cambios que usted mismo como dueña va a sentir en el vehículo. 144 millones de dólares este año nos cuesta a los ecuatorianos subsidiar la gasolina súper. Esta es la que menos se utiliza y la que menos ayuda del gobierno tiene. Joana Ramos, 24 horas. La provincia del Carchi fue declarada en emergencia por el COE ante la ola de migrantes venezolanos registrada en Rumichaca. El propósito es evitar caos en la circulación vehicular, peatonal y riesgos en los mismos migrantes. Los policías fueron los primeros en llegar a primeras horas del día para colocar vallas en el centro de atención fronteriza y el puente internacional, copado por los migrantes venezolanos que llegaron masivamente desde el fin de semana. Para identificarles y encolumnarles y de igual forma enviarles a las carpas. La salud de los migrantes es una de las prioridades de las autoridades, con más de 25.000 venezolanos atendidos en los últimos 3 meses, principalmente por casos de ansiedad, deshidratación, resfríos y cansancio extremo. Y también movilizamos unidades móviles, como en este caso, cuando se superan las 6.000 personas acá en el puesto de Rumichaca. El temor a que Colombia cierre sus fronteras lleva a la desesperación de los venezolanos que intentan ingresar a Ecuador, saturando la atención migratoria en esta zona fronteriza. El día domingo fue un poco traumatizante llegar acá, de hecho fue muy fuerte por la cantidad de venezolanos que llegamos acá a la frontera. Se estima que al menos 10.000 venezolanos llegaron a Rumichaca desde el fin de semana, cantidad que asombra a los mismos migrantes que permanecen varios días hasta sellar sus pasaportes. 4 o 5 días pasando hambre y miseria aquí bajo la lluvia, bajo el frío, ¿me entiendes? En tan solo los 8 primeros días que lleva el presente mes se registran ya más de 15.000 venezolanos que ingresaron a Ecuador por esta frontera. En Rumichaca, Jairo Jacome Ortega, 24 horas.
El Consejo Nacional Electoral aprobó el fondo partidario permanente para 8 partidos políticos. Más de 6 millones de dólares serán destinados a estas agrupaciones. Fue durante la cuarta sesión ordinaria del Consejo Nacional Electoral Transitorio que el Pleno de este organismo aprobó el Fondo Partidario Permanente 2018 para 8 organizaciones políticas, entre ellas 2 movimientos suspendidos años atrás, Sociedad Patriótica y Pachakutik. Después de trajinar 3 años, se hace justicia. Sociedad Patriótica fue suspendida 1 año. Celebrar de que el organismo rector de la democracia del país esté en funciones. Los 6.435.578 dólares aprobados como fondo partidario serán distribuidos de la siguiente forma. Alianza País, 1.342.652 dólares. Para el Partido Social Cristiano, 822.095 dólares. Creo, 723.979. Suma, 616.730 dólares. Partido Socialista Ecuatoriano, 518.726 dólares. Izquierda Democrática, 502.203 dólares. Pachakutik con 478.292 dólares. Finalmente, Avanza, 465.561 dólares. Por respetar equitativamente los derechos que tiene cada uno de los movimientos y partidos. Que utilicen este fondo en beneficio de la ciudadanía. Aunque dentro del orden del día se tenía previsto analizar las resoluciones adoptadas por el anterior pleno respecto a las elecciones seccionales, se decidió hacerlo en otra ocasión. Se verificará la pertinencia o no de ciertos componentes de la misma o de la derogatoria completa de las mismas. Estamos hablando de la matriz de riesgos, del plan operativo, del cronograma y el presupuesto. En Quito, Daniela Valencia, 24 horas. Nuevamente nos vamos hasta la Fiscalía General para conversar con Fausto Yepes sobre las novedades en el caso de Fernando Alvarado. Sí, gracias. ¿Qué tal, Diana? Amigos, buenas noches. Les informamos ya que hace pocos minutos conocimos que la Fiscalía General del Estado ha solicitado ya a la Corte Nacional de Justicia que se fije fecha y hora para una audiencia de formulación de cargos en contra de Fernando Alvarado Espinel, exsecretario de Comunicación, quien llegó esta tarde hasta Quito, conducido por miembros de la Policía Nacional a rendir una versión dentro de un proceso de investigación por el presunto delito de peculado. Esta audiencia de formulación de cargos se realizaría esta misma noche. Están esperando únicamente que se fije ya la hora de la audiencia y no se descarta que en esta audiencia pueda la Fiscalía eventualmente pedir medidas cautelares en contra de Fernando Alvarado Espinel. Es lo que ha ocurrido ya durante estas últimas horas de la tarde y ya noche de este día miércoles, donde llegó Fernando Alvarado a rendir una versión y quien, según sabemos, se someterá a esta audiencia de formulación de cargos en las próximas horas. Es información que hemos podido ya confirmar en estos últimos minutos. Seguimos contigo, Diana, y más información, amigos. Buenas noches. Gracias, Fausto. Un grupo de ciudadanos protestó en Ibarra, provincia de Imbabura, para exigir la graduación de 273 aspirantes a vigilantes aduaneros. Piden a las autoridades que les otorguen sus partidas de trabajo. Esta es la consigna de los representantes de 273 aspirantes para vigilantes aduaneros que finalizaron el curso de formación después de 392 días en la ciudad de Ibarra, el 31 de mayo de este año. Ellos afirman que autoridades de la SENAE no se han pronunciado y se encuentran preocupados por la situación de sus hijos. Los padres de familia, de igual manera, tuvimos que gastar. No somos solamente de Imbabura, somos a nivel nacional. Por lo tanto, hubo una inversión de 5 a 6 mil dólares de cada padre de familia, que eso, más que la inversión, nosotros pedimos que no se vulneren los derechos de nuestros hijos. Varios jóvenes optaron por salir de la universidad y puestos de trabajo para ingresar al Centro de Formación de Vigilancia Aduanera y poder ayudar con ingresos económicos a sus familias. El sueño de mi hijo, cómo se va truncando y las puertas se va cerrando. Soy una persona que ha sacado un crédito para que mi hijo pueda ingresar acá. Por favor, señor presidente, que nos dé oído
a nuestra petición. Estamos yendo por la vía que usted recomienda, lo que es el diálogo. Todavía no hemos tomado ningún procedimiento legal. Por su parte, el jefe político de Ibarra, en representación de la gobernadora de Imbabura, se refiere al tema. Y nosotros esperamos de que en base a la gestión que está haciendo aquí la gobernación y puntualmente la cierta gobernadora, se den los procesos a nivel nacional y pueda darse una solución lo más pronto posible. Acudimos al establecimiento donde se dictó el curso, pero nos indicaron que no tienen autorización de la SENA de Guayaquil para pronunciarse al respecto. Con cámaras de Jimmy Vizcaíno, desde Ibarra, provincia de Imbabura, David Vizcaíno Aro, 24 horas. Y se entregó la denuncia formal en la Fiscalía contra los sujetos que atacaron a los guardias de la Ciudadela Cumbres de los Ceibos en Guayaquil. Se está investigando de oficio al fiscal que conoció el caso de la agresión y también a la médico perito. La parte acusada no se ha pronunciado. Pasada las 10:30 de la mañana, el abogado Hernán Ulloa llegó hasta la Fiscalía de la Merced a presentar la denuncia formal por intento de homicidio contra los sujetos que atacaron brutalmente a 2 guardias en Cumbres de Ceibos. Así que este es el tipo penal por el cual nosotros vamos a solicitar que la Fiscalía formule cargos inmediatamente en contra de los agresores y se tomen las medidas de protección inmediatas con la finalidad de que estas personas concurran al juicio. El escrito lo dejó en la oficina del fiscal provincial del Guayas, Edmundo Briones, quien a la vez investiga de oficio a 2 funcionarios de la institución por su actuación en la unidad de flagrancia. Se trata de un fiscal y la médico perito, quienes se encontraban de turno el pasado 5 de agosto. Según el abogado defensor de los guardias de seguridad, este fue el trato que recibieron sus defendidos en la dependencia judicial. Fue denigrante la atención que recibieron. Ella les dijo, ya deja de hacer teatro, ya no seas adefesioso. Solo nos miró, nunca nos examinó, nunca nos vio los golpes. Me hice para atrás porque me dolía demasiado, me dijo que deje de ser defensioso. Una vez recibido el informe, el fiscal provincial del Guayas remitirá dicha documentación a la unidad de gestión procesal de la Fiscalía General del Estado, con la finalidad de que analice el caso y se tome la resolución que corresponda. Por la tarde, el fiscal César Peña acudió con la Policía Nacional a realizar el levantamiento de indicios en la garita de la urbanización Cumbres en Ceibos. Catalina García, 24 horas.